Seguimos con el hermoso estudio de el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión presentamos a dos personajes muy importantes en la historia de la profecía. Estamos hablando del libro de Joel y del libro de Jonás. Son historias apasionantes, historias proféticas, pero también pequeños libros con un contenido profundo. Así que iniciamos con la presentación del libro de Joel. Y podríamos decir que este libro, aunque pequeño, es sumamente importante e interesante porque precisamente va a cumplirse la profecía de Joel después del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ir viendo en esta breve presentación. Podremos decir entonces que hay un versículo clave en el libro del profeta, en el capítulo 2, versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Un Dios de juicio presenta, pero también un Dios de gracia. El profeta del amor de Dios. Así que este breve libro profético del Antiguo Testamento, que predice el derramamiento del Espíritu de Dios, profecía que se cumplió varios siglos después en el día de Pentecostés. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 14-21, nos narra esta hermosa historia de, de aquel momento cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Profecía también que el Señor Jesucristo dijo que yo me voy, pero os enviaré un consolador, el cual os recordará y enseñará todas las cosas que yo les he hablado. Así que Joel significa Jehová es Dios. Hijo de Petuel fue el mensajero enviado por Dios. Su mensaje directamente apelaba a la plaga para profetizar que Dios juzgaría a Israel. Y el propósito de este libro era advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles, como todo buen profeta, que volvieran a Dios, que se arrepintieran de sus malos caminos y que volvieran al pacto. El tema del libro es el juicio y la gracia de Dios. Joel profetizó una época de grandes conmociones para toda la tierra de Judá. Una enorme plaga de langostas había devastado la vegetación de los campos. Había destruido el pasto de las ovejas y del ganado y aún el follaje de los árboles. Todas las cosechas se perdieron, incluso para los sembradores de semillas, que era para la próxima cosecha. Así que en el tiempo de Joel, la hambre y la sequía azotaba todo el país. La gente y los animales morían. Y a los ojos de este profeta, esta devastación tenía una sola explicación. Se trataba del juicio de Dios. Y es sumamente interesante cómo lee el contexto y cómo la palabra de Dios llega a él para compartírsela al pueblo. Por eso el pueblo de Judá, en este contexto, ya había prosperado y se sentía satisfecho. Y tomaba a Dios a la ligera. Se convirtió este pueblo en un pueblo egocentrista, idólatra y pecador. Y el libro de Joel se divide en el libro en dos partes bien definidas. El criterio básico de la división es la mención del día de Jehová. Y la segunda parte tiene un profundo contenido escatológico. Se dice en este libro que va a haber un derramamiento intenso sobre todo el pueblo. Y a este profeta le toca decir que más adelante va a hablar de la inauguración de la edad de la iglesia, la señal del gran día de Jehová, que se cumplió en parte en el día cuando vino del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios y predicaron en otros idiomas. Sin embargo,
El cumplimiento principal de estos versículos queda todavía para el futuro. Dios siempre manda señales y prodigios antes de cualquier juicio para dar oportunidad para el arrepentimiento. Así que cuando hablamos del derramamiento del Espíritu, este es el tercer tema que expone Joel, ocurrirá antes del día de Jehová, es corto pero muy importante. Esta profecía se cumplió en parte en el día del Pentecostés, según nos asegura el apóstol Pedro en su discurso de ese día en Hechos 2 del 14 al 21. Así que esta es una breve presentación del libro de Joel, que es sumamente interesante, pequeño pero profundo. Y también vamos a ver otro, otro tema muy sumamente interesante, que es el libro de, de Jonás. Y cuando estamos hablando del libro de Jonás, pues estamos hablando de un personaje que hasta los niños tienen sus cantos y todo, ¿no? Jonás es uno de los profetas más conocidos en nuestro contexto eclesial, porque precisamente habla de algo, relaciona la obediencia, relaciona la cuestión de que envía a un profeta a un pueblo donde no eran enemigos, pero sí había un resentimiento muy profundo, y yo creo que Jonás tenía razones suficientes para no ir, pero el mandato de Dios era más importante que su propio resentimiento. Así que cuando hablamos de Jonás, pensamos en este gran animal que se lo tragó, pero hay más que decir de Jonás. Este libro es diferente de los demás libros proféticos, porque cuenta la historia del profeta y no enfatiza sus profecías. Es más, su mensaje al pueblo de Nínive se sintetiza en un solo versículo, en el capítulo 3, versículo 4. Jonás es una narración histórica. Jesús lo menciona también como ilustración de su muerte y de su resurrección. Aunque colocado entre el canon de los libros proféticos, Jonás se distingue de ellos en que su mensaje contiene solo la breve profecía a Nínive. La historia es su mensaje. Esa historia tiene que ver con uno de los más profundos conceptos teológicos que aparecen en el Antiguo Testamento. Dios ama a todos los pueblos y desea derramar sobre ellos su perdón y misericordia. Así que el mensaje es profundamente teológico. Jonás fue divinamente comisionado para ir a Nínive, y aquí podemos hacer una aseveración teológica. Profeta en aquel tiempo, pero ahora sería pastor o misionero o el que dirige. Todos los dones son dados por el Espíritu Santo por su gracia. Y cuando Dios llama al ministerio a alguien, es irrevocable. Así que Jonás fue llamado. Sin embargo, él resentía amargamente el hecho de que Dios amara y cuidara a la gente mala. El libro no enseña que Dios ama a los malos porque son malos, sino más bien porque son humanos. O sea, eso quiere decir que el amor de Dios es para todos. Y precisamente Jesús lo afirma cuando dice, vine a buscar a los enfermos y no a los sanos. Y que el amor y el perdón es para todo el mundo. Esta es una gráfica de cómo sería la ciudad de Nínive en aquel tiempo cuando Jonás fue enviado para allá. Y estas son las ruinas de Nínive, según la arqueología que se ha encontrado. El libro se enfatiza la manera como Jonás intentó resistir la misión que Dios le dio, que era predicar una advertencia al pueblo de Nínive, una gran ciudad en la antigua Siria. Y el propósito era mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. El mensaje de salvación es para todos los pueblos. Dios los ama y desea darles su misericordia si se arrepienten. El autor Jonás, hijo de Amitai, natural de Galilea. El libro no proporciona datos sobre su autor. Jonás mismo puede haberlo escrito, pero normalmente los profetas se dedicaban a predicar, ¿no?
se dedicaban a dar la palabra y siempre tenía escribas o ayudantes que podían escribir lo narrado. Pero ninguna parte del libro se usa a la primera persona. Su nombre de Jonás, no sé si lo sabían, pero significa paloma. Y el libro precisamente fue escrito, según los cálculos, por el año 760 antes de Cristo. Así que el marco histórico, eh, el marco histórico que se presenta en Jonás es que precedió a Amós, profetizó bajo Jeroboam II y el rey más poderoso de Israel en el año 793 a 753 antes de Cristo, según Segunda Reyes 14, 23, 25. Asiria era el gran enemigo de Israel y conquistó a Israel en el año 722 antes de Cristo. El arrepentimiento de Nínive no debe haber durado mucho, pues fue destruida por el año 612 antes de Cristo. ¿Cuáles son las características particulares? Algunos lectores de la Biblia insisten en interpretar este libro como una alegoría, una parábola. Sin embargo, esos enfoques pasan por alto la propia interpretación literal de Jesús acerca de Jonás. El libro tiene un notable valor simbólico recogido en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús acerca de la señal de Jonás, al pedirle a algunos escribas y fariseos que hicieran una señal milagrosa. Jesús, relacionando su propia muerte con la historia del profeta, le responde que ya no habría otra señal que la de Jonás. Hablando de su muerte y resurrección, Jesús declaró, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el bosquejo entonces del libro es Jonás huye de Jehová, que ustedes saben la historia, oración de Jonás en el vientre del gran pez, Nínive se arrepiente, aunque Jonás no quería que se arrepintiera, pero Nínive se arrepiente y por supuesto eso contrae un enojo de Jonás. Y reitero, yo creo que Jonás tenía mucha razón, porque los ninivitas eran un pueblo salvaje con un gran ejército que varias veces habían llegado y arrasado con Jerusalén y había un resentimiento ahí. Y por supuesto, entonces vemos la reacción de que Jonás huye, la mención de Amitai y el padre de Jonás es la única noticia que el libro de Jonás facilita para identificación personal del profeta. Y Dios ordena a Jonás a ir a Nínive, la capital de Asiria, imagínense, donde estaban los enemigos, a predicarles que se arrepintieran y dejaran de hacerlo mal, porque si no se arrepentían, los iba a destruir. Y para eludir el cargo de ir a predicar a Nínive, capital de Asiria, Jonás se embarca en Jope, rumbo a Tarsis, situada en la región del Mediterráneo y probablemente en el sur de España. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, como 800 kilómetros al noreste de Israel, a advertirles el inminente castigo y a declarar que podían alcanzar misericordia y perdón si se arrepentían. Jonás no habla mucho de la maldad de Nínive, pero el profeta de Nahum nos ofrece mayor información. Dice Nahum que Nínive había caído en pecados como pensar cosas malas contra Dios, explotar al desvalido, ser cruel en la guerra, adorar ídolos, prostitución, brujería, etcétera. La razón por la que Jonás no quería ir a Nínive es porque Nínive era gran enemigo de su pueblo Israel y Jonás prefería ver a Nínive destruido. Sabía que si se arrepentían los perdonaría y no destruiría Nínive. Como un israelita nacionalista, quería que los asirios fueran dañados, no ayudados. Y en el viaje se formó una tormenta y la razón resultó ser la desobediencia de Jonás, poniendo en peligro la vida de la tripulación del barco. Mientras la tormenta rugía, Jonás dormía bajo una cubierta. Aunque estaba huyendo de Dios, la conciencia no le molestaba. Los tripulantes echaron suerte para descubrir al culpable. Les dio resultado, pero solo porque Dios intervino para que Jonás supiera que no podía huir de él. Así que ustedes pueden ver cómo era el recorrido que tenía que hacer el profeta Jonás hasta Nínive, ¿no? Ya dijimos más de 800 kilómetros. Y así va narrando la historia como Jonás sabía que había desobedecido y que la tormenta era por culpa suya. Pero no dijo nada hasta que los marineros echaron suerte y la suerte cayó sobre él.
Entonces estuvo dispuesto a perder la vida para salvar a los marineros, aunque no había querido hacer lo mismo por la gente de Nínive. Jonás odiaba tanto a los asirios que había perdido toda la perspectiva. Y al tratar de salvarle la vida a Jonás, aquellos marineros paganos demostraron tener más compasión que Jonás, porque éste no quería anunciar a los ninivitas el castigo que Dios les iba a imponerles. Les pidió que lo tiraran al mar y el mar se aquietará. Y así ocurrió. Lo tiraron al mar y el mar se aquietó en su furia. Y Jonás había desobedecido a Dios. Y en su ira se detuvo y se sometió a Dios. Entonces la tripulación de la nave adoró a Dios porque vieron que la tormenta se aquietó. Jehová tenía todo preparado. Indica que Dios estaba en control de la situación. El gran pez hizo simplemente lo que se le dijo que hiciera. Se trata de un milagro cuyos detalles no se revelan. No sabemos si el pez fue especialmente creado o si era una ballena modificada. Tampoco sabemos cómo pudo Jonás respirar en su vientre durante 72 horas. Dios decidió que permaneciera ahí 3 días y 3 noches. Y miren la oración de Jonás. Esto es una oración de agradecimiento, no una petición de liberación. Jonás simplemente estaba agradecido de no haberse ahogado. Fue librado de una forma espectacular y lo sobrecogía pensar que había escapado de la muerte. Aún dentro del pez, Dios escuchó la oración de Jonás. Es la oración que hizo Jonás en el vientre del pez grande, se arrepintió y lo que más le dolía era el no poder volver a contemplar el santo templo de Dios. Ahí le salió esta parte mística, esta parte de un gran profeta, ¿no? Y después de su oración es cuando Dios lo salva. Fue necesario un milagro de liberación para que Jonás hiciera lo que Dios le había mandado. Como profeta, Jonás estaba obligado a obedecer la voz de Dios, pero había tratado de eludir sus responsabilidades. Estos 3 días en el vientre del pez son símbolo de los 3 días que Jesús estaría muerto, como nos cuenta el mismo Jesús. Esta es la única señal que le será dada a esa generación de que Jesús es el Mesías esperado. A los 3 días el pez grande vomitó a Jonás en una playa por orden de Dios. Y aquí entra esta parte última. En el tercer capítulo Dios le volvió a dar la orden de ir a Nínive. Jonás debía predicar solo lo que Dios le decía. Era un mensaje de condenación contra una de las ciudades más poderosas del mundo. Jonás predicó el arrepentimiento diciéndoles, si no lo hacen, Nínive será destruida en 40 días. Nínive, que tenía 55 kilómetros de diámetro, era una ciudad grande en extremo a la que había que dedicar 3 días para recorrerla. La labor profética de Jonás en este libro se limita a un versículo, el capítulo 3, versículo 4, donde anuncia y repite escuetamente que Nínive será destruida sin exponer doctrina ni formular siquiera un llamado a la conversión. Y el pueblo pagano de Nínive creyó el mensaje de Jonás y se arrepintió. Se vistieron de cilicio y ayunaron al rey, los príncipes y todo el pueblo. Y hasta los animales no se les dio nada que comer. Y Dios no destruyó a Nínive porque se arrepintieron de su mal camino. Dios correspondió con misericordia y canceló el castigo. El Señor había dicho que cualquier nación contra la que hubiera dictado castigo escaparía del mismo que si se arrepentían, en Jeremías 18, 7 y 8. Dios perdonó a Nínive como había perdonado a Jonás. Y aquí entra esta parte de Jonás. ¿Por qué se enojó tanto cuando Dios lo perdonó a Nínive? Los judíos de la época de Jonás no querían compartir el mensaje de Dios con las naciones gentiles. Jonás pensaba que Dios no podía salvar a una nación pagana tan perversa. Jonás se enojó contra Dios porque perdonó a Nínive. Y por eso Jonás reveló que no había querido ir a Nínive. No quería perdón para los ninivitas, los quería destruidos. No entendía que el Dios de Israel era también el Dios del mundo entero. Y aquí Jonás le pide a Dios que le quite la vida. Jonás salió de la ciudad probablemente el tercer día de su visita y construyó un refugio en las llanuras desérticas y abiertas al oriente. Se metió deprimido en una enramada. Probablemente le esperaba ver una gran exhibición de fuego y azufre.
Dado que Mesopotamia en general no tiene árboles, Dios hizo crecer una calabacera, probablemente una planta que crece rápidamente y posee amplias hojas parecidas a las de la palma, llamada ricino, que creció al lado y por encima del refugio de Jonás, de modo que él tuvo sombra y que le protegía muy bien contra el sol. Pero al día siguiente, Dios la secó y otra vez Jonás se enojó contra Dios porque el sol le quemaba mucho. Y Jonás se enojó porque la calabacera se secó, pero no se hubiera enojado porque le hubiera sucedido a Nínive y las dos veces le pide la muerte. Dios lo desafía a considerar lo que valen los ninivitas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Este es un modismo que indica que los ninivitas, aun cuando no son moralmente inocentes, están indefensos y perplejos sin saber cómo escapar del juicio divino. Sin un profeta, seguirán atrapados en su maldad. Así que es la hermosa historia del libro de Jonás. Y bueno, espero que esta clase sea de bendición a su vida y podamos seguir recorriendo el Antiguo Testamento. Dios les bendiga.